En la cultura romana y griega, donde enterraban a los muertos, se llamaba necrópolis, la ciudad de los muertos. En cambio, nosotros llamamos al lugar donde enterramos a nuestros difuntos, lo llamamos cementerio. Claro, necrópolis, cementerio no son dos palabras que se parezcan, ni mucho menos. ¿De dónde viene la palabra cementerio que utilizamos nosotros para referirnos a donde descansan los difuntos? Pues curiosamente viene del latín, porque en las casas romanas había una habitación que para nosotros sería el dormitorio, donde se iban a dormir, ¿verdad? Cada noche. Y este dormitorio donde iban a dormir los romanos se llamaba precisamente cementerium. Y de ahí viene que los cristianos daban ese mismo nombre de dormitorio, en latín, al sitio donde enterraban a los cristianos. ¿Por qué? Porque nuestros difuntos en el cementerio están como durmiendo, esperando que el Señor les venga a buscar en la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos. Bienvenidos a Veamos, un espacio donde plantearemos durante unos 20 minutos cosas que nos pueden aclarar ideas y nos pueden ayudar a vivir en cristiano. Por eso en el día de hoy responderemos también a algunas preguntas que nos hacen los televidentes. Y esta primera pregunta que queremos resolver hoy nos la hace Laura de Mendoza. Y es esta pregunta que nos hace: Padre Enrique, ¿qué relación o cómo ve el cristiano desde la fe el tema de la cremación o la sepultura? Veamos. Padre Enrique, como decíamos en el título, Laura nos pregunta ¿qué es mejor, la sepultura o la cremación de cara a nuestros difuntos? Bueno, la Iglesia siempre ha dicho sepultura. Sepultura mejor. O sea, es muy curioso, un día cuando vayas a Roma, te vas a ver las excavaciones vaticanas. Ah, sí, es verdad. Pero esto hay que pedirlo con tiempo, si no, no te dejas. Pero está justo debajo de... Justo debajo de debajo. Debajo, o sea, de debajo. Sí, está San Pedro, sí. Entonces hay las tumbas de los papas, las criptas de los papas que se llaman, donde están las tumbas de los papas, y debajo está lo que sería las excavaciones, y ahí encontramos un cementerio pagano, que poco a poco se va haciendo cristiano hasta el año 300, no sé exactamente qué año, 315 o así, que es cuando se cubre todo eso, y se cubre también la tumba de Pedro, cuando se hace la Basílica Constantiniana encima. O sea que el Vaticano, podríamos decir, un monumento sobre la tumba de Pedro. Sí, sobre un cementerio que era pagano, y, o sea, está en la plaza de San Pedro, más o menos, sería el Circo Vaticano donde muere Pedro. Y todo lo que era esa montañita que subía, el Monte Vaticano o Monte Vaticano, que era donde estaba el cementerio, en la parte de arriba, la parte más pobre, que corresponde a donde es el presbiterio actual de la basílica. Esa parte era donde estaba la tumba de Pedro. Donde está el baldaquino aquel de las 4 columnas. Sí, y entonces, pero la gente que cuando mira abajo, que se puede ver hacia abajo, y ve un cofre, ese cofre no es. Ah, ¿no? Ese cofre, la gente piensa, ahí están los restos de Pedro. No, ahí están los palios arciobispales. Y están durante un año en la tumba de Pedro, o sea, cerca de la tumba de Pedro, como signo de comunión de todos los arzobispos del mundo con el Papa. Y el día de San Pedro se dan a los arzobispos nuevos. El palio es aquella especie de cinta... Sí, de lana. De lana, con unas cruces. Sí. Sí. Esa cinta de lana que la hacen las monjas de Santa Inés de Roma. Mira. Porque Santa Inés era el signo de la pureza, y entonces allí habían, ahora ya no sé si dejan en Roma tenerlo, pero antiguamente habían unas ovejitas que tenían las monjas, de las cuales sacaban la lana para hacer los palios arzobispales. Qué curioso. Allí en el centro de Roma, el centro mismo de Roma, la iglesia de Santa Inés. Qué bien. Bueno, entonces el caso es,
decíamos esto porque cuando uno entra y puede ver este cementerio, el cual han vuelto a rehabilitar, rehabilitar no como cementerio, sino como visita, se ve como en la época romana coexistían totalmente las cremaciones con los entierros. Cuando hablamos de cremación se refiere a las cenizas. Cenizas, sí, sí. Y poco a poco, cuando entra el cristianismo, van desapareciendo las cremaciones hasta quedar solo los entierros. La idea es muy, muy sencilla, el por qué se prefieren los entierros. En el fondo lo has dicho tú al principio del programa. ¿Ah, sí? Sí, porque el cristiano espera la resurrección de la carne. Claro. Mientras que cuando se creman, aunque no lo digan, para mucha gente hay esa mentalidad de decir, mira, ya se ha acabado todo. Lo quemamos y fuera. Ya está muerto, ya está quemado, ya está, desaparece. Ya incluso mucha gente pues coge y tira las cenizas al mar, o las tira en el bosque, o las tira donde sea. Las olvida. O las pone en un armario de su casa, o hace quién sabe qué. Claro. Entonces dices, no. El cristiano lo que hacía era reverenciar el cuerpo, que ese cuerpo había sido templo del Espíritu Santo, el cuerpo del cristiano. Si había vivido en gracia de Dios, ahí Dios estaba vivo y presente. De hecho, todavía hoy, cuando se despide la salma, en la ceremonia de despedida, se le da el agua bendita como signo de la dignidad de ese cuerpo que ha sido habitado por un alma inmortal, claro, y por ser templo de Dios. Entonces dices, bueno, ese se pone en la sepultura y espera. Ya sabemos que se transformará en polvo con el tiempo, claro, pero espera la resurrección de los muertos. Sin embargo, claro, algunos, es verdad que ahora me voy a poner un poco extraño, déjamelo pongo. Algunos dicen, no, es que yo tengo miedo de que si resulta que no estoy muerto cuando me muera, pues si esto de despertarme en la tumba, dicen, y entonces a mí me da mucho, entonces prefiero que me incineren. Yo digo, pues mira que si te despiertas en medio del fuego, no sé qué será peor. O sea, no sé qué es peor, si una cosa o la otra. También es verdad. No, porque tú ya estás seguro en el infierno, te piensas, ¿no? Claro. Bueno, en fin, lo digo en broma esto, pero hay gente que lo pone así, que lo plantea de esta forma. Sí. Entonces, así todo hemos de decir, bueno, ¿está prohibida la incineración? No. Pero que no esté prohibida no quiere decir que esté aconsejada. Entonces ahora déjame ser muy malo, muy malo. A mí muchas veces me han ofrecido en la parroquia hacer columbarios. Columbarios, o sea, el lugar para poner las cenizas de los difuntos. Ajá. Muchos párrocos lo han hecho y me parece bien los que lo hayan hecho, no estoy en contra de los que lo han hecho. Pero me parece que es fomentar lo contrario de lo que quiere la Iglesia. Es cierto que muchos lo hacen con una buena causa, que es, antes de dejar a los difuntos en las casas, que al menos estén en un lugar sagrado. Eso también. Eso no es malo en sí. Claro. Pero parece que si yo hago un columbario en mi parroquia, estoy diciendo a mis feligreses que nos traigan sus cenizas cuando se mueran para estar en la parroquia. Cuando no es lo que Dios quiere, no es eso. Claro. Lo que quiere es que vayan al cementerio y ahí estén esperando la resurrección de los muertos. Aunque ellos ya no están allí. Los muertos no están en el cementerio, están los cuerpos, pero los muertos están en el cielo, purgatorio o infierno. No están en el cementerio. En el cementerio están sus restos, pero no ellos. Su esencia, su alma, está o cielo, o infierno o purgatorio. Entonces dices, bueno, prohibido no, con una excepción. Está prohibido si se hace por una mentalidad de no creer en la vida eterna. Si tú crees que muerto el perro, muerta la rabia, que ya no hay nada y que por eso lo mejor es destruirlo y que desaparezcan las cenizas, entonces está prohibido incinerar a los muertos. Claro. Prohibido moralmente, hablo, eclesialmente. También es verdad que sí que está prohibido tenerlos en casa y que hay que dejarlos en lugar sagrado. No está permitido desde un punto de vista católico tirarlos al mar, los restos de las cenizas, tirarlas en la naturaleza. No, han de estar en un lugar sagrado.
Y normalmente, pues si uno tiene una tumba, pues se le pone en la tumba que tiene, se le puede poner también las cenizas, la urna con las cenizas. ¿Se puede poner en columbarios? También se puede poner en los columbarios de las iglesias. Pero yo no soy muy partidario de columbarios, yo personalmente, porque me parece que es olvidar eso que es tan fundamental como es recordar que los muertos esperan en el cementerio la resurrección. Y pensar que, bueno, que es verdad que Dios lo puede todo cuando quiera y como quiera. Claro, hombre. Pero una cosa es que lo pueda todo y otra cosa es olvidar los signos. Esto en el fondo es lo mismo que... Voy a decir una estupidez, perdona que diga una estupidez. Para consagrar es necesario ir revestido el sacerdote con todo lo que lleva y la casulla y todo. ¿Verdad que también podría ir en bañador y consagrar? Sí. Se consagraría, pero ¿verdad que no toca? No toca. Pues no toca quemarlo. ¿Me explico? Perfecto. O sea, no es que no sea válido, no es que no se pueda, es que no es lo que toca en un punto de vista cristiano. Ahora bien, de ahí a la excomunión por la cremación tampoco nos pasemos de un extremo al otro, ¿me explico? No. Pero si alguien me dice, ¿qué es preferible? Por ahí va la pregunta. Preferible la exhumación, preferible el entierro. Claro. Y también porque hay una cosa que la gente no se da cuenta. Para muchos que están en el purgatorio es una oración, es un momento, el estar en los cementerios para que la gente rece por ellos. Claro. Cuando tú ya lo haces desaparecer el cuerpo con las cenizas y las cenizas ya no están en ningún sitio, como pasa con muchos, claro. Entonces, nadie reza por ellos. ¿Dónde vas a rezar? Cuando tú vas al cementerio y ves esas personas que han estado ahí, o sea, estos cuerpos, mucha gente reza por los difuntos. E incluso el otro día me comentaba una feligresa que fue al cementerio y todo, estaba ahí arreglando el nicho de su marido, le cambió las flores, decía que hablaba con él. Bueno, yo no te he explicado nunca la anécdota, no recuerdo si era don Alberione. Me parece que era don Alberione, pero ahora mi memoria ahora falla. A ver. Don Alberione tenía que hacer la casa madre y tenía que hacer el primer seminario y todo para sus... Bueno, y lo intenta hacer y no hay dinero. Y va a los ricos y tal, que le den dinero para poder hacer, nadie le da nada. O se le dan son nada, no llega para nada. Vaya. Y entonces decide irse al cementerio. Ay. Se va al cementerio y cada tarde rezaba allí el rosario por las almas de los difuntos. Una señora le viene al cabo de una semana o 2 semanas y le dice, basta, le pago la casa, pero no se me aparezca nunca más por la noche. Y resulta que él no se aparecía. Claro. Pero los difuntos, en agradecimiento y rezando a los difuntos, se intercedían por él y como si él se apareciese a esta señora y la miraba desde la pared, le miraba a la señora toda la noche, según le explicaba ella. Y entonces decía, no se me aparezca nunca y yo le pago toda la casa. Para que veas. Pero él no había hecho nada, entendamos, más que rezar por los difuntos, las almas de los difuntos. Eso nos lleva a la importancia de la oración de las almas, por las almas de los difuntos. Claro. Mucha gente tiene todavía la buena costumbre, cada vez menos, de rezar por los difuntos y de encargar misas por los difuntos. Claro. Y esa cosa es buena y santa, de pedir por los difuntos, porque la gente se piensa que todo el mundo se salva y todo el mundo está en el cielo, y no es tan fácil. Yo siempre digo que realmente que vayan directos al cielo, ojalá sean muchos, pero lo dudo mucho que sean muchos, porque sí es cierto que para estar en el cielo se exige santidad. ¿Quién tiene la santidad suficiente para ir directo al cielo? Bueno, yo no. La Virgen y no sé si alguien más. La Virgen, sí, pero poquitos más. ¿Me explico? Entonces se necesita rezar por los difuntos. Y hay una cosa que nosotros, y hay gente que lo entiende muy bien. Hay gente que entiende que rezar por los difuntos les hace bien a ellos. Porque en el momento que los difuntos entran en el cielo, por nuestras oraciones pasan a ser nuestros intercesores. Y entonces todo lo que hemos hecho por ellos va a favor nuestro. Vuelve. No se pierde nada. Entonces muchos lo entienden. Entonces aprovechan.
Claro. Una vez comentaba, no me acuerdo quién era exactamente, creo que era una religiosa contemplativa, que decía, solo sabremos el gran bien que hacemos rezando por los difuntos cuando nos muramos nosotros y nos demos cuenta que necesitemos que recen por nosotros. Sí, es una de las cosas que yo explico siempre en esta doble festividad del 1 y 2 de noviembre, o sea, todos los santos y conmemoración de fieles difuntos. Porque todos los santos festejamos el cielo, festejamos los que estaban en la parroquia sobre todo y que ya nos dejaron para estar en el cielo. Y ellos interceden por nosotros. Claro. El día siguiente hacemos todos difuntos, nosotros intercedemos por los difuntos, claro, esperando dos cosas, que cuando están en el cielo intercedan por nosotros y cuando nosotros lleguemos al purgatorio, si llegamos, los que queden aquí intercedan también por nosotros y recen por nosotros. Claro. Eso le llamamos comunión de los santos. Claro. Entonces la comunión de los santos es importantísima y entra en esto que hablamos de la sepultura y de la cremación. Si fuera simplemente qué hacemos con un cuerpo, pero no estamos hablando de un cuerpo, estamos hablando de rezar por los difuntos. Y que los difuntos, cuando lleguen al cielo, intercedan por nosotros. Las dos cosas van juntas. Además, un día una señora comentaba sobre el cuerpo de su difunto marido, ¿no? Y ella misma decía, pero ¿cómo no voy a querer yo este cuerpo del cual he recibido tantos abrazos? Con estas manos, con estos brazos, con estos ojos con que me miraba, estos oídos con que me oía. Y es que, claro, el cuerpo de un difunto, aparte de, como dice usted, es templo del Espíritu Santo, ha sido la herramienta como esta persona expresaba su fe, su devoción, porque es con el cuerpo con que... Yo diría aún más, somos en parte cuerpo. Pues ahí somos está. Cuerpo y espíritu, somos las dos cosas. Por tanto, venerar... Por eso tiene sentido la resurrección de los muertos. Claro, hombre. Porque si el cuerpo no fuese nada, no tendría sentido el resucitar de ese nada. ¿Me explico? Entonces, de alguna forma nosotros somos cuerpo y espíritu. Y muchas veces decimos, ¿qué les falta a los santos en el cielo? Su cuerpo. Claro, están esperando la resurrección de los muertos y tener cuerpo. Porque el hombre sin cuerpo no es hombre. El hombre es cuerpo y alma. Claro. Entonces necesita ese cuerpo. Por eso a veces hay gente que pregunta, padre, pero cuando llegue al cielo podré abrazar a mi difunto, podré ver a mi hija, podré... Depende. La respuesta es si hay resurrección de la carne, sí. Y si están salvados. Sí. Porque si no están en el cielo, no. No, pero también resucitan los de abajo. Sí, también. pero para la condenación eterna. Sí, pero resucitan también. Bueno, sí, pero no les abrazarás, ¿no? Si están en el infierno. Así que hay que esforzarse para que realmente vivamos santamente para llegar al cielo. Sí, señor, sí, señor. Muchísimas gracias, Padre Enrique. Hasta aquí el Veamos del día de hoy, que esperamos que al menos hoy os haya sido de alguna ayuda para vivir mejor en cristiano. Claro que sí, damos gracias a Laura de Mendoza, que nos ha hecho esta sugerencia el día de hoy, y las sugerencias que quieran todos ustedes, ¿verdad? Con sus propuestas y comentarios a nuestro correo electrónico veamos.nazarettv@gmail.com, que como siempre os agradecemos de todo corazón. Y no se olviden de ver a menudo esta web de Nazaret TV para estar al día, bien formados y bien informados. Y tal y como piden también en los correos electrónicos, pues rezamos también los unos por los otros, y aquí al acabar cada programa recibimos esa bendición de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.